Los autores clásicos nos hablan de que ella había sido enterrada no bajo la tierra, ¿vale? Eso puede ser una interpretación de que tendría un mausoleo y no tanto un hipogeo. Eso es una cosa que me hace muchas gracias cuando la gente me dice que por qué hay nuevos arqueólogos si es que ya está todo descubierto, y la realidad es que no. Ella se habría adelantado al momento en el que los romanos se acercasen a la ciudad tras su muerte, y entonces habría decidido no enterrarse en la propia Alejandría, sino haberse ido a un lugar lejano. Todo lo que crees saber sobre Cleopatra es probablemente una construcción diseñada para engañarte. No es solo un cuento de Hollywood, es la campaña de marketing político más letal de la antigüedad. Y funcionó tan bien que seguimos buscando su tumba en el lugar equivocado. Cleopatra Filopator, señora del junco y la abeja, reina del Alto y Bajo Egipto. Por favor, dejémonos de formalidades. Deberíamos comportarnos como si todos fuéramos iguales. La imagen de la reina ha sido secuestrada durante siglos. Lo cuenta Inmaculada de Laje, doctora en arqueología y directora del grado de Historia del Arte de UNIR. La figura de Cleopatra está mitificada desde la propia antigüedad. Es la última faraona de Egipto, luego viene toda esa propaganda política desde el mundo romano. Se queda en una especie de imaginario colectivo y luego, las grandes películas de Hollywood, ¿no? Elizabeth Taylor nos la vuelve a traer. Ahora acabas de hacerme reina indiscutible de Egipto, la única que ha de gobernarlo. ¿Por qué? Puede que mañana o luego más tarde podamos hablar. ¿Por qué, César? Es lo mejor para Roma, por favor. Lo mejor para Egipto. Para Egipto también, Cleopatra. Y desde hace más o menos, no sé deciros, 5 o 6 años, documentales de Cleopatra, series de Cleopatra, ¿no? Se nos vuelve a resurgir la figura. Mi padre era un leal aliado de Roma y fue a mí a quien coronó antes de morir. Yo soy la verdadera reina de Egipto. Quizás de hecho como todo lo contrario, ¿no? Si la hemos tenido como publicidad de femme fatale, ahora también la tenemos como el otro punto de vista de mujer superwoman que todo lo podía. Esa mitificación fue un arma de guerra. El emperador Augusto no solo venció a Cleopatra en el campo de batalla, utilizó la política de las imágenes para borrar su identidad y convertirla en el enemigo perfecto. Así lo explica Antonio Pérez Lagarcha, doctor en Geografía e Historia y profesor del grado en Historia del Arte de UNIR. Hay todo un ejercicio de propaganda por parte del mundo romano, de Augusto, que tiene que legitimar lo que ha sido un conflicto interno, una guerra civil en términos actuales, por decirlo así, y que además un conflicto entre dos grandes personalidades, Marco Antonio y Augusto, y que Augusto tiene que vencer a un poderoso enemigo que cuenta con el apoyo de Oriente entero. Y entonces ese Oriente lo convierte en el enemigo, en la figura de Cleopatra. Pero mientras Roma creaba un monstruo, Cleopatra creaba un mito sagrado. Ella se identificaba con la diosa Isis para asegurar su inmortalidad. Y esa es la pista que sigue hoy la arqueóloga Kathleen Martínez. Lidia Merenciano es, además de compañera de profesión de Martínez, antropóloga física y divulgadora cultural. Ella nos explica esa conexión divina. Cleopatra muchas veces se considera y se habla de ella como si fuese la propia diosa Isis. Y la diosa Isis estaba casada con Osiris. Marco Antonio se reconocía con Osiris y Cleopatra con Isis, por lo cual Cleopatra habría buscado un lugar que hablase sobre estos dos dioses para haberse enterrado en él y que fuese un lugar sagrado. Y en Taposiris Magna había un templo dedicado a Osiris. Pero el misterio del paradero de la reina Cleopatra empieza con la caída de su amado, Marco Antonio. En medio del caos de la derrota y los engaños de la guerra, Cleopatra tuvo que gestionar un entierro secreto del que hoy tampoco queda rastro. Cleopatra, tras la muerte de Marco Antonio, que murió antes que ella y muy probablemente, como nos hablan las fuentes, fue un engaño, muy probablemente porque le dijeron que Cleopatra había muerto, entonces él decidió quitarse la vida antes y le llevaron el cuerpo de Marco Antonio, decidió que lo iba a embalsamar y entonces lo dejó en un mausoleo del que no tenemos constancia exacta de dónde estaba. Una vez sola y amenazada, demostró que no solo era una reina, sino que era, además, una estratega. Sabía que su mausoleo, en la capital, caía. Su cuerpo sería un trofeo para Roma. Por eso, Kathleen Martínez sostiene que la reina diseñó un plan B.
La razón por la que Kathleen Martínez cree que se encontraría en Taposiris Magna es porque lo que piensa de Cleopatra, aparte de que es una persona muy inteligente, lo que cree es que ella se habría adelantado al momento en el que los romanos y los aliados se acercasen a la ciudad tras su muerte y tratasen no solamente de mancillar su cuerpo, volver otra vez a hacer cualquier cosa contra ella, sino también robar tanto su tesoro como el de Marco Antonio. Ella se habría adelantado a toda esta situación y entonces habría decidido no enterrarse en la propia Alejandría, sino haberse ido a un lugar lejano, pero un lugar lejano en el que su historia pudiese continuar. Ese lugar es Taposiris Magna. Y no es solo una teoría. El suelo ha empezado a hablar a través de hallazgos que conectan directamente con la última faraona. Encontró unas 20 momias, algunas con lengua dorada, que es algo que es bastante raro en el registro. Encontró cosas muy interesantes, un busto con el que parecía que era la cabeza de Cleopatra. También se han encontrado muchísimas monedas con la cara y el nombre de Cleopatra. Sin embargo, la arqueología se enfrenta a una duda técnica. ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Un monumento visible o un escondite subterráneo? Los autores clásicos nos hablan de que ella había sido enterrada sobre la tierra, o sea, no bajo la tierra, ¿vale? Eso puede ser una interpretación de que tendría un mausoleo al modo más macedónico y no tanto un hipogeo, que es como una tumba subterránea, que es lo que podemos pensar más en relación con el Antiguo Egipto. Este vacío no afecta solo a Cleopatra. Como indica Antonio Pérez, hay una dinastía entera, incluyendo el mismísimo Alejandro Magno, cuyos restos parecen haberse evaporado. Es que no es solamente la tumba de Cleopatra la que falta por descubrir, sino también la del propio Alejandro Magno, y que no conocemos ninguna tumba de ningún rey tolemaico. Era la tumba de Cleopatra, pero quedan también otras tumbas por descubrir, ¿no? De reyes que no han tenido y que no tienen el mito de Cleopatra. Resolver estos enigmas requiere algo más que palas y pinceles. Requiere paciencia y un método riguroso para no caer en los bulos que inundan nuestra sociedad. Frente al sensacionalismo de los titulares rápidos, la arqueología y el arte proponen algo más valioso: el rigor. La metodología de la arqueología es paciente, es sobre todo, como queremos construir sobre seguro, tenemos que contrastar los hallazgos. Los bulos corren mucho porque no necesitan ese trabajo de asegurarnos lo que estamos diciendo. En contra de esa forma rápida en la que la sociedad quiere hoy en día la información, y los que nos dedicamos a la arqueología no podemos ofrecerla porque nosotros necesitamos tiempo de maduración. Porque en la ciencia del pasado, encontrar algo no es el final. Es, de hecho, el momento en el que empieza el verdadero trabajo. Un descubrimiento no implica que se acabe una investigación. Al contrario, creo que es justamente cuando empiezan ya todas las preguntas y cuando empiezan las cuestiones que realmente importan en el mundo de la arqueología. ¿Por qué seguimos necesitando historiadores y arqueólogos hoy? Porque el mundo está lleno de silencios que solo el conocimiento puede romper. Es que hay cientos de tumbas de personajes históricos importantes que aún no se han descubierto y que están por descubrirse. La arqueología, y esto es una cosa que me hace muchas gracias cuando la gente me dice que ¿por qué hay nuevos arqueólogos si es que ya está todo descubierto? Y la realidad es que no. La realidad es que no. No está todo descubierto. El arte, la arquitectura y la historia no son cuadros aburridos en una pared. Son las herramientas que usaban los poderosos para escribir la memoria a su antojo. Saber leer esas herramientas hoy te enseña a ver lo que la mayoría pasa por alto. Si te fascina desenterrar la verdad y quieres dejar de ser el que escucha la historia para ser el que la investiga, entra hoy mismo en unir.net. Descubre nuestro grado en Historia del Arte y fórmate con los expertos que has escuchado hoy, con una metodología online que se adapta a tu vida. De momento nosotros ya hemos hecho bastante historia por hoy. Nos escuchamos pronto en una nueva entrega de Campus Unir, donde nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad. Adiós, Egipto.